Hola, ¿qué tal, Citolover? Bienvenido al mini curso dentro de tu membresía premium de citología por impronta. En esta oportunidad lo que quiero es dar a entender a la citología por impronta como ese procedimiento intraoperatorio mediante el cual se toma una muestra de células de un tejido mediante el contacto con una lámina portaobjeto directamente con el órgano o sobre la pieza quirúrgica del mismo, que también es denominado citología ROCE. En este minicurso veremos las ventajas, la metodología y las indicaciones propias de la citología intraoperatoria o por impronta. La citología intraoperatoria fue introducida por el profesor Leonard Duchamp, quien nació en 1876 y falleció en 1938. Él demostró e incluso citó que es un método muy hermoso para demostrar la aparición de tumores malignos y otros tejidos que muestran así detalles estructurales en las células individuales de una manera no vista en las secciones histológicas correspondientes. Entonces es una herramienta fundamental o un punto de inicio para el diagnóstico de diversas patologías. E incluso tiene muchas ventajas la citología intraoperatoria con respecto a la histología. En este mini curso veremos algunas indicaciones, las tinciones más utilizadas y algunos métodos. Comencemos con las ventajas. Una de las ventajas de la citología por impronta es el detalle citológico que te proporciona. Es un procedimiento muy similar a la punción de aspiración con la aguja fina. La citología por impronta en ese tipo de procedimiento es una herramienta que nos proporciona rapidez diagnóstica, ayuda también en estudios complementarios y en los bancos de tumores. Comencemos entonces con las ventajas del detalle citológico. Pueden observar en esta microfotografía el detalle celular que proporciona una citología por impronta bien procesada. Podemos ver los detalles de la cromatina, fíjense, ¿okay? El detalle celular. En este caso es una tinción de Disquick. ¿Okay? También podemos utilizar tinciones de rutina como Papa Nicolau o HE. ¿Okay? Aquí en la comparación del componente celular con la PAF, ¿okay? Es la misma muestra, ¿okay? Con citología por impronta y en una PAF, ¿okay? Entonces es un proceso muy similar. También nos proporciona mucha rapidez diagnóstica. La citología intraoperatoria generalmente se realizan también los cortes congelados y la citología por impronta nos proporciona mayor rapidez. ¿Okay? En este caso pues podemos durar procesando una citología intraoperatoria de 40 segundos a 1 minuto. ¿Okay? Entonces si el paciente está en pabellón es una herramienta muy importante, ¿ok? A diferencia de los cortes congelados que se tardaría de 4 a 6 minutos aproximadamente. También facilitan los estudios complementarios como la inmunofluorescencia y también el almacenaje celular en los bancos de tumores. ¿Cuándo está indicada la citología intraoperatoria? Pues cuando no podamos tener una cantidad suficiente de material o en pequeñas muestras, cuando haya alguna dificultad en el corte congelado, podemos hacer la impronta también de la pieza que recibimos al momento de la biopsia extemporánea, ¿ok? Es muy común también en los procesos de gangliocentinela, ¿ok? En aquellos tumores malignos de mama y también para el diagnóstico de infecciones. En el caso de muestras pequeñas, como en los diagnósticos de astrocitoma o de toxoplasma, también ayuda en esos casos en que la radiografía pues, puede visualizarse alguna masa o tumor, ¿okay? Es difícil llegar y esas muestras pues que siempre se puedan observar como algún área quística.
Como también les dije, la dificultad del corte histológico al momento de hacer la extemporánea en la congelación, generalmente en esos casos de hueso, ¿ok? Es bastante difícil realizar el corte. ¿Okay? Entonces una impronta podría ayudar. En este caso es un osteosarcoma. En los casos de condrosarcomas mixoides también es bastante difícil realizar el corte congelado. En los casos de cordoma, una excelente herramienta, como les mencioné anteriormente, para el ganglio centinela en los casos de metástasis de mama, y es un procedimiento que se hace in situ en pabellón. Bien, entonces es fundamental el estudio por impronta de esa lesión. También nos va a ayudar al diagnóstico de diferentes infecciones a través de las tinciones especiales como el ZN, el GROCOT, etcétera, ¿ok? Que efectivamente no se va a poder realizar en los cortes congelados. ¿Qué métodos de tinción vamos a utilizar? Como nosotros siempre decimos, los que sean más amigables al observador o lo que queramos buscar, ¿ok? Generalmente las tinciones de rutina o las tinciones rápidas tipo Romanowski nos pueden ayudar siempre. ¿Okay? En los casos de que queramos un diagnóstico rápido, la tinción de Disquick es imprescindible, o la tinción de Papa Nicolau. ¿Okay? También tenemos otras coloraciones especiales como el azul de metileno, en caso de mucosas, de cristal violeta o de tinción de Gram para algún tipo de bacteria o infección, así como la hematoxilina eosina. En las tinciones tipo Romanowski, generalmente las muestras son secadas al aire o fijadas inmediatamente con CytoSpray. ¿Okay? Este proceso de fijación dura menos de un minuto y mejora muchísimo la visualización en casos de coloides, fondos hemáticos o fondos proteináceos. También nos permite diferenciación y detalle celular. Aquí algunos ejemplos de las sustancias de fondo coloides, generalmente en tiroides, funciones de tiroides o en improntas de algún tumor. También podemos ver estos fondos tipo tigroides, ¿okay? Que en el caso de los radiomiosarcomas o en los sarcomas de Ewing. También podemos observar membranas basales, ven el detalle también del fondo, en este caso de un carcinoma de células claras de ovario, tipo basal. También nos permite observar con detalle el contenido fibromixoide, en este caso un condrosarcoma mixoide. También la diferenciación linfoproliferativa que podría observarse en este tipo de muestras. Y, por supuesto, recomendar el método de Papa Nicolau. En caso de muestras húmedas, podemos utilizar también como fijador el etanol, pero eso retrasaría un poco el proceso, la rapidez del mismo. ¿Okay? Por eso les recomiendo el método de fijación rápido con CytoSpray y más la tinción, menos de 2 minutos ya deberían tener su diagnóstico con un gran detalle celular. Y bueno, lo que sí, a veces el proceso de fijación con el etanol dificulta un poco la visión de fondo, porque no se estuvo mucho tiempo pues la muestra fijando, ¿no? En ese caso. Y bueno, la tinción de Papa Nicolau nos va a ayudar muchísimo para el diagnóstico de este tipo de muestras. ¿Okay? En el caso de muestras de tiroides es muy bueno. Entonces, tenemos que los métodos de citología intraoperatoria, ¿ok? Lo podemos realizar por raspado, por la impronta y el aplastamiento o extensión, ¿ok? Todo este proceso de citología incluye estas 3 fases. En el raspado, pues como su palabra lo dice, vamos a raspar la superficie con una hoja de bisturí de la lesión que hemos obtenido en el proceso de extemporánea y lo vamos entonces a extender en el portaobjeto. También podríamos
pasar la superficie en otra portaobjeto de la muestra, como es el caso de la impronta. Como ven aquí, lo pasamos la lámina encima de la superficie del tejido o de la muestra que hemos recibido. Y bueno, obtendríamos algo como esto al teñirlo, ¿no? Y siempre realizar la extensión suavemente para que la muestra sea suficientemente delgada y podamos observarla, el detalle celular. ¿Okay? Generalmente usamos la técnica del sándwich, como pudimos observar en la muestra anteriormente. No olvides, si quieres ampliar más la información, puedes inscribirte en el programa de actualización que tenemos de citología in situ o ROCE en la plataforma. Y no olvides seguirnos en las redes sociales como @citorostesa.